Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión vamos a ver una función que se llama función secuencia. Si ustedes tuvieran que hacer un listado del 1 al 20 o del 1 al 30, ¿cómo lo hacemos normalmente? Bueno, ponemos el número 1, el número 2, lo seleccionamos y lo arrastramos hasta el número que queremos, ¿de acuerdo? Así es como normalmente hacemos nosotros una secuencia de números, ¿de acuerdo? Pero Excel tiene una función que precisamente nos hace evitar arrastrarlo como lo hice ahorita. ¿Cómo le haríamos? Bueno, para empezar, esta función viene a partir de Office 365, por lo que si ustedes tienen Office 2019 o hacia atrás, no les va a aparecer. Por lo que, como les he dicho, pueden utilizar de su correo de Outlook o Hotmail este aplicativo que tiene Excel dentro de su correo electrónico. Y aquí les voy a decir que si lo quieren comprar para su equipo. Yo en mi caso tengo 2019, por eso estoy utilizando este para explicarles de qué trata esta secuencia. Y ustedes pueden utilizarlo, incluso guardarlo, para que lo puedan enviar a donde ustedes quieran, ya sea por OneDrive o por correo electrónico, por donde ustedes gusten. Pero bien, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo le podríamos hacer? Como les decía, es la función secuencia. Vamos a poner secuencia. Y al dar tabulador nos muestra cuatro opciones. La primera opción es filas. Las filas quiere decir cuántos renglones o cuántos números quieres que haga hacia abajo. Yo voy a poner 15 números hacia abajo, o 15 renglones o 15 filas, ¿de acuerdo? ¿En cuántas columnas? Puedo poner lo que sea en una sola columna, o sea que en esta columna D me ponga del 1 al 15 hacia abajo, o bien, si le pongo en dos columnas, va a poner 1, 2, 3, 4, 5, las va a combinar. Si lo pongo en tres columnas, la va a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? E inicio, voy a poner primero esta opción, para que sea en una sola columna, perdón. Después inicio, ¿en qué número va a iniciar? Bueno, yo quiero que inicie en el número 1. Paso, paso es el consecutivo o de cuántos, en cuántos va a ser el incremental, ¿de acuerdo? O sea, en cuánto va a ser el incremental de cada uno. Yo quiero que incremente de uno en uno. Vamos a cerrarlo y vamos a ver lo que hace. Y aquí vemos, me puso del 1 al 15, de esta manera. Muy bien, así podemos hacerlo del número que ustedes quieran hasta el número que ustedes quieran. Por ejemplo, yo le voy a poner ahora hasta el 18, me va a agregar 3 más, ¿se fijan? Hasta el 18. Pero ahora lo quiero en dos columnas. Vamos a ponerle dos columnas. Se fijan, ahora me pone 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y aquí me lo va a poner igual, en los mismos 18, en las mismas 18 filas, pero ahora en dos columnas, por eso ahora llega hasta el 36. Si le pongo tres filas, perdón, tres columnas, va a ser 1, 2, 3, como les decía, y va a llegar a 54, porque son 18 filas, ¿de acuerdo? Lo voy a regresar a una. Ay, perdón. Ahí está. Y ahora vamos a poner que inicie, ahora quiero que inicie en el 10, ¿de acuerdo? Y como son 18 filas, pues ahora va a concluir en el 27, ¿de acuerdo? Ahora, el paso, como les decía, es el incremental de cuánto en cuánto. Voy a ponerle aquí que inicie en el 1. Y quiero que incremente de 5 en 5. Vamos a darle Enter. ¿Se fijan? 1 más 5, 6, más 5, 11, más 5, 16 y así sucesivamente hasta que llegue a la fila 18. Para eso nos sirve la función secuencia. Es muy útil, muy poco conocida. Como les decía, normalmente cuando hacemos una lista, pues lo seleccionamos aquí y lo arrastramos, que es lo más común. Pero esta función que trae a partir de Office 365, Excel 365, nos ayuda bastante para hacerlo de la manera que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Por lo que el video es muy sencillo, lo dejo hasta aquí para que ustedes practiquen y cualquier duda, aquí estamos a la orden. Que estén bien, hasta luego.